Pero no debe preocuparnos, la culpa, como quien saben todos ustedes, es de los genes defectuosos. No son las leyes de la naturaleza las que producen esos efectos. Su causa es una política social cuidadosamente trazada para una meta específica, que es la de enriquecer a los 500 del ranking de Fortune y empobrecer al resto. En Europa, donde las condiciones son más duras, pero la política no se rige por el mismo espíritu antifamiliar y antiinfantil, se registra la tendencia contraria, y el estatus medio de los niños y las familias es notablemente mejor. Permítanme precisar, sin embargo, incluso recalcarlo, que el proceso no se limita a las sociedades de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Somos un país poderoso, tenemos influencia. ¿Qué sucede cuando otros países dentro de nuestra zona de influencia intentan desarrollar políticas que beneficien a la familia y los niños? Vale la pena preguntárselo, la respuesta es muy llamativa. La región que controlamos más a nuestras anchas es la de Centroamérica y el Caribe. Dos de sus países han emprendido políticas como las mencionadas, y de hecho con un éxito considerable. Se trata de Cuba y de Nicaragua. No sorprenderá a nadie el que hayan sido justo esos dos países los principales objetivos del ataque estadounidense. Y el ataque ha tenido éxito. En Nicaragua, por ejemplo, la mejora de los estándares de salud, el crecimiento de la alfabetización y la reducción de la malnutrición infantil se han invertido gracias a la guerra terrorista que hemos desarrollado allí, y ahora todos estos indicadores se acercan a los niveles de Haití. En el caso de Cuba, claro está, la guerra terrorista lleva mucho más tiempo en marcha, ya que fue iniciada por John F. Kennedy y no tenía nada que ver con el comunismo. No es que estuvieran rondando los rusos, tenía que ver más bien con el hecho de que los cubanos estaban destinados demasiados recursos a los sectores equivocados de la población, con que estaban mejorando los estándares de salud, con que les preocupaba la malnutrición, la situación de los niños. Así que iniciamos una guerra terrorista implacable. Recientemente se ha desclasificado un buen montón de documentos de la CIA que aclaran numerosos detalles de la época de Kennedy y son terribles. Hoy en día la situación continúa siendo la misma. De hecho, se produjo otro ataque hará cosa de un par de años, y para colmo se ha dispuesto un embargo que ha de asegurar que lo pasen realmente mal. Durante muchos años el pretexto para justificar todo esto eran los rusos, pero no es más que una mentira, como demuestran los acontecimientos de aquella época y de forma aún más clara. Los acontecimientos actuales, toda vez que los rusos han desaparecido, era una tarea especial para los vendidos de la clerigalla, que nadie se dé cuenta de que después de la desaparición de los rusos hemos endurecido nuestra embestida contra Cuba. Suena un poco raro si se supone que el ataque obedecía a que eran la avanzadilla del comunismo y el imperio ruso, pero no hay problema, eso se arregla. ¿Cuándo hemos endurecido las condiciones del embargo? Cuando los rusos han desaparecido de la escena, es decir, cuando se ha hecho posible estrangular definitivamente a Cuba. Un demócrata liberal, Robert Torricelli, envió una propuesta al Congreso a favor de prohibir que pudiera comerciar con la isla ninguna filial de empresas estadounidenses o ninguna corporación extranjera que utilizara componentes fabricados en los Estados Unidos. La violación de las leyes internacionales era tan evidente que George Bush tuvo que vetarla. Sin embargo, se vio forzado a aceptarla para contrarrestar el avance de los partidarios de los Clinton en las pasadas elecciones, con posturas aún más derechistas que las suyas. La ley entró de inmediato en la agenda de las Naciones Unidas, donde fue denunciada por casi todos los países. Obtuvo tan solo el voto favorable de Israel, que es automático, y por alguna extraña razón el de Rumania. Nadie defendió la postura de los Estados Unidos. Viola tan claramente la normativa internacional que incluso el Reino Unido, entre otros aliados, la criticó. Pero ¿qué más da? Es imprescindible que desarrollemos allí donde nos llegue la mano nuestro espíritu antifamiliar y antiinfantil, así como nuestra insistencia en una conformación social extremadamente polarizada. Si un país controlado por nosotros intenta emprender un camino diferente,
ya nos desvelaremos por cuidarlos también a ellos. El ataque y el embargo no han cesado, pero es el tipo de situación que pueden ustedes ayudar a remediar si así lo quieren. Aquí en Chicago están los Pastores por la Paz y la Coalición Chicago-Cuba, por ejemplo, que están preparando otra caravana humanitaria para intentar paliar el embargo y llevar medicamentos, libros de medicina, leches en polvo para los bebés, entre otras formas de ayuda. Están en la guía de teléfonos local, pueden buscarla por Chicago Cuba Coalition. Puede hacerlo todo el que tenga interés en contrarrestar el espíritu antifamiliar y antiinfantil que reina en nuestro país y que intentamos exportar de forma violenta en todas las partes del mundo a nuestro alcance, al igual que se pueden emprender muchas otras iniciativas desde casa mismo. Quisiera añadir que los efectos de esta última propuesta con la que los demócratas pretenden estrangular a Cuba y que finalmente ha sido aprobada, han sido analizados por dos prestigiosas revistas médicas de nuestro país como son Neurology y el Florida Journal of Medicine. En sus números de octubre se limitan a estudiar los efectos de la nueva ley y a informar de lo que es evidente para todos. Resulta que cerca del 90% del comercio prohibido por la ley de Clinton y Torricelli eran alimentos, ayuda humanitaria, medicamentos y cosas por el estilo. Por poner un ejemplo, se bloqueó la exportación de un mecanismo de filtración de agua por parte de una compañía sueca, porque uno de sus componentes se fabrica en los Estados Unidos. Este mecanismo se usa en la preparación de vacunas. Hay que estrangularlos hasta que revienten. Hay que asegurarse de que muera una buena cantidad de niños, porque uno de los efectos de esta ley es un repunte drástico de la malnutrición y la mortalidad infantil. Otro es una rara enfermedad neurológica que se ha extendido por la isla y de la que todo el mundo finge desconocer las causas, pero las causas son claras, se debe a la malnutrición. Es una enfermedad conocida pero que no se veía desde el tiempo de los campos de prisioneros japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Lo hacemos a conciencia, como se puede ver, el espíritu antifamiliar y antiinfantil no se ceba solo en los niños de Nueva York, sino mucho más allá. Permítame recalcar que en Europa la situación es muy diferente. Hay varias razones para ello. Una de las diferencias es que existe un movimiento sindical muy fuerte. Eso se integra en una segunda diferencia verdaderamente crucial. La sociedad de los Estados Unidos está controlada por el sector de los negocios hasta un extremo sin parangón en ninguna otra parte del mundo. La consecuencia, como cabría esperar, es que la máxima abyecta de los señores de la humanidad, como la llamaba Adam Smith, prevalece también de una forma sin igual. El asociacionismo sindical es uno de los mecanismos que permiten que la democracia funcione normalmente, pero ahora la mayoría de la población se refugia en lo que prensa suele denominar antipolítica. Esto es, en odiar al gobierno, en despreciar los partidos políticos y el proceso democrático en general. Los aristócratas pueden cantar victoria, los aristócratas en el sentido de Jefferson, es decir, los que temen al pueblo y desconfían de él, y quisieran entregar todo el poder a las clases altas. Hoy en día las clases altas son las corporaciones transnacionales y los estados y las instituciones paragubernamentales que sirven a sus intereses. Una segunda victoria para los aristócratas es que la desilusión, que es palmaria, se convierta en antipolítica. Un titular del New York Times que se ocupaba de esta cuestión rezaba así: la ira y el cinismo crecen entre los votantes mientras crece la esperanza. El ambiente va peor y cada vez más gente se siente desilusionada con la política. El magazine del pasado domingo se dedicó a la antipolítica. El nombre es significativo: a la antipolítica, no al descontento con la autoridad y el poder, con las fuerzas fácilmente identificables que tienen en sus manos los mecanismos decisorios y proyectan sus sombras sobre la sociedad bajo el disfraz de la política, como decía Dewey. Esas fuerzas tienen que resultar invisibles. El Times trae hoy otra noticia sobre el tema, en la que cita a algún palurdo
que no se entera de la misa, la media y sostiene que pesi en el Congreso están podridos. El Congreso son negocios de los buenos, como no van a estar podridos, pero eso es lo que no hay que ver. Se espera que seamos antipolíticos. Ello es así porque pienses lo que pienses del gobierno, es justo la única parte del sistema en la que te permite participar e intervenir, sugerir modificaciones, donde nunca podrás intervenir. Lo prohíbe la ley y es cuestión de principio. Es en las empresas inversoras o las grandes corporaciones transnacionales. Así que mejor, si esa parte no la ve nadie, mejor si eres antipolítico. Con eso se apuntan otra victoria. La sombra de la política, la que según Dewey proyecta sobre la sociedad del mundo de los grandes negocios, lo cual dicho sea de paso, era casi una perogrullada para Dan Smith. Resulta hoy casi indetectable. La visibilidad de la sombra ha sido minimizada en gran medida por las instituciones ideológicas y está ya tan lejos de la conciencia del público que solo nos queda la antipolítica. Se trata de un golpe severo para la democracia y de un gran triunfo para los sistemas de poder absolutistas e incontrolables que han alcanzado un nivel a duras penas imaginable para Thomas Jefferson o John Dewey. Se nos presentan por tanto las opciones habituales. Podemos elegir ser demócratas en el sentido jeffersoniano del término, o también podemos escoger ser aristócratas, que es el camino más fácil y el que será recompensado por las diversas instituciones. Puede vengarnos un beneficio muy notable, visto los extremos de riqueza, privilegio y poder a los que tiende por naturaleza. El segundo camino, el camino de los demócratas, implica la lucha constante y muchas veces la derrota, pero ofrece recompensas muy superiores a todo lo que pueden pensar los que sucumben al nuevo espíritu de la época. Al hazle rico, olvídate de todo menos de ti mismo. Estamos ante una situación similar a la de hace 150 años, cuando se intentaba imbuir estas ideas a las chicas de las fábricas de Lowey, a los artesanos de Lawrence y a tantos otros. El mundo actual es sin duda muy diferente al de Thomas Jefferson, pero las opciones que nos presenta en cambio son sustancialmente las mismas. Capítulo 3. El arte de la maquinación histórica. El arte de la maquinación histórica, la vocación de maquinar planes que dirijan el curso de la historia, es tan vieja como la vida misma, y los Estados Unidos la elevaron al rango de responsabilidad profesional a partir de su entrada en la Primera Guerra Mundial. Un análisis concreto de varios casos particulares nos servirá para arrojar luz sobre cómo funciona este sistema. En el presente epígrafe nos ocuparemos de dos ejemplos ilustrativos, tomados de un importante proyecto conjunto del gobierno y los medios de comunicación, realizado a lo largo de los años 80, la demonización de los sandinistas y la defensa paralela de los estados terroristas de Washington. Una de las pruebas que se han aportado para demostrar que Nicaragua es un tumor canceroso que expande la subversión por todo el continente, una prueba más tan verosímil como el resto, consiste en denunciar que los sandinistas habían suministrado armas para un ataque terrorista del M-19 contra el Palacio de Justicia de Colombia, en noviembre de 1985. El 5 y el 6 de enero de 1986, el New York Times publicó sendos artículos sobre la incriminación de Colombia a Nicaragua y el posterior desmentido nicaragüense. Al día siguiente, el 7 de enero, Colombia aceptó oficialmente este desmentido. El ministro de Asuntos Exteriores colombiano declaró en una conferencia de prensa que Colombia acepta la explicación de Miguel de Escoto, el ministro de Asuntos para la democracia, y de un gran triunfo para los sistemas de poder absolutistas e incontrolables que han alcanzado un nivel a duras penas imaginable para Thomas Jefferson o John Dewey. Se nos presentan por tanto las opciones habituales. Podemos elegir ser demócratas en el sentido jeffersoniano del término, o también podemos escoger ser aristócratas, que es el camino más fácil.
y el que será recompensado por las diversas instituciones. Puede devengarnos un beneficio muy notable, visto los extremos de riqueza, privilegio y poder a los que tiende por naturaleza. El segundo camino, el camino de los demócratas, implica la lucha constante y muchas veces la derrota, pero ofrece recompensas muy superiores a todo lo que puedan pensar los que sucumben al nuevo espíritu de la época. El hazte rico, olvídate de todo menos de ti mismo. Estamos ante una situación similar a la de hace 150 años cuando se intentaba imbuir estas ideas a las chicas de las fábricas de Lowell, a los artesanos de Lawrence y a tantos otros. El mundo actual es sin duda muy diferente a Thomas Jefferson, pero las opciones que nos presenta, en cambio, sustancialmente las mismas. Considere cerrado el incidente, pero esta noticia no pasó de la página 81 de Boston Globe, en la sección de deportes en cuanto al Times, ni una palabra sobre la cuestión. Bien al contrario, su editorial del día 8 afirmaba que Colombia ha acabado por perder la paciencia ante la evidencia discutida por Nicaragua de que los sandinistas habían suministrado armamento a los terroristas que organizaron el incidente de noviembre. El 15 de enero, el Times informó de que oficiales estadounidenses relacionan a Nicaragua con los actos terroristas de Bogotá, una acusación que ha sido repetidamente rechazada por el gobierno nicaragüense, y publicó una columna de opinión firmada por Elliot Abrams en la que se repetían estas incriminaciones, aunque tanto Abrams como los editores sabían de su falsedad, y aún reaparecieron en una noticia del 26 de febrero, ignorando de nuevo el hecho de que Colombia había retirado oficialmente la acusación y lo consideraba un incidente cerrado. Tampoco el Washington Post acertó a informar de que Colombia había aceptado las propuestas de inocencia hechas por los nicaragüenses. El 18 de marzo, un editorial de Times titulado El shock de los horrores en Nicaragua se ocupó de una propuesta de Reagan, quien requería 100 millones de dólares para ayudar a la contra en su conflicto con los tiranos izquierdas de Nicaragua. El editorial se mostraba crítico con el discurso de Reagan, tan repleto de falsedades y afirmaciones gratuitas que despertó cierta reticencia. Se postulaba en cambio que el señor Reagan debería haberse atenido a las transgresiones innegables de los sandinistas. Debería haber consultado cómo podían ser refrenadas y qué pueden emprender los Estados Unidos para favorecer la democracia en Nicaragua, incorporando con ello a este país a las filas de los estados terroristas de Washington. Se presentaba luego una lista de los auténticos agravios del continente, la política nacional totalitaria en Nicaragua y la complicación de los problemas de seguridad de la región, al haber construido con ayuda soviética la mayor base militar aérea de Centroamérica y un puerto de gran calado en el Caribe, además del respaldo prestado a sus camaradas de la guerrilla salvadoreña. La lista de transgresiones innegables concluye con esta frase: no solo la piedad ha movido a Thomas Borghi, el ministro de Interior, a participar en una misa por las guerrillas del M-19 que dispararon sobre el Palacio de Justicia de Bogotá en Colombia. Su asistencia es una prueba evidente de su complicidad en el ataque terrorista. No fueron los únicos en quedar impresionados por esta demostración de la iniquidad sandinista. William Beecher, corresponsal diplomático del Boston Globe, subrayó la asistencia de Borghi a una misa en memoria de las guerrillas del M-19, que utilizaron armas cuyo origen se dice que es nicaragüense. Esta colaboración es el tipo de error que los analistas rigurosos esperan que puede provocarse si se eleva la presión militar. Sobre Nicaragua, según Beecher, olvidaba que 9 días antes su propio diario había informado de la contestación colombiana. Un lector de Arizona, el Dr. Jed Hamilton, quiso saber en qué datos cimentaban los editores del Times su acusación renovada, pues sabía que ésta había sido rechazada por el propio gobierno colombiano. Así escribió una serie de cartas al director Max Frunkel
y también al director de International, Warren Hope, al recibir de este la típica carta despectiva después de numerosos intentos de obtener la respuesta a esta pregunta tan sencilla. Recibió finalmente una carta a mediados de julio en la que Hope le comunicaba que, en respuesta a su pregunta sobre Thomas Best, sepa que el señor Borges asistió a una misa celebrada en Málaga por el reverendo Uriel Molina, que conmemoraba el primer aniversario de la muerte de Enrique Smith, el ministro de Comunicaciones asesinado en una trifulca con la Contra. Durante la ceremonia, uno de los presentes gritó consignas a favor de que se oficiara también una misa por el M-19 y desplegó la bandera de este grupo. Como ha escrito Hamilton, una misa en memoria de un antiguo miembro del gobierno sandinista se convierte por obra del redactor editorial en una misa por las guerrillas del M-19, permitiendo así que el Times se refleje una imagen interesada de Borges y de a entender que existe una afiliación entre los sandinistas y el M-19, utilizando la actitud de una de las personas presentes en la misa para respaldar sus opiniones. Hay algunos cuentos que son demasiado útiles como para abandonarlos. El resto de las transgresiones innegables del mencionado editorial merecen el mismo crédito y de hecho tienen su interés tan solo en relación con la historia despertada en el establishment por la negativa de Nicaragua a someter a órdenes ajenas y sus esfuerzos para sobrevivir al desmedido ataque estadounidense. Una segunda maquinación aún más relevante consiste en establecer una simetría entre la Contra y las guerrillas de El Salvador. Esta simetría resulta crucial para la propaganda del gobierno de los Estados Unidos y era por tanto un asunto primordial para los medios. Puede ser fácilmente establecida, pero a cambio de ignorar la escala y el carácter de la ayuda que prestan los Estados Unidos a la Contra y su implicación directa en los actos de terrorismo. Y por otra parte colabora a la simetría la repetición insistente de que aunque los rebeldes de El Salvador niegan recibir ayuda nicaragüense, existen numerosas pruebas que la demuestran y los rebeldes tendrían muchas dificultades para sobrevivir si no fuera por esta ayuda. En palabras de Lemoyne, después de la firma de los acuerdos de paz de Centroamérica en agosto de 1987, Lemoyne sin embargo no ha presentado ninguna de esas pruebas ni entonces ni en otro momento. De hecho, tampoco ha dicho nada del fracaso paralelo del gobierno de los Estados Unidos, a quien no le faltan precisamente los recursos, incapaz de presentar ninguna demostración convincente desde principios de 1981. Y aún entonces lo que fue en muy escaso grado, así lo determinó el Tribunal Internacional, después de analizar la validez de los materiales públicos aportados por el gobierno de los Estados Unidos, el tribunal terminó por rechazarlos, arguyendo que carecían de rigor. La cuestión es sencilla, la simetría es una necesidad propagandística, luego existe. Los esfuerzos del Times por esconder los hechos relevantes son muy significativos. Cuando apareció la citada afirmación de Lemoyne, la asociación FIRE, que se encarga de supervisar a los medios, se dirigió al Times para pedirle que compartiera las numerosas pruebas de Lemoyne con todos los lectores. No se quiso publicar la carta, pero recibieron una comunicación privada del director de International, Joseph Lelibel, reconociendo que Lemoyne había sido impreciso. Después de haber reconocido en septiembre de 1987 que la acusación era imprecisa, el Times ha tenido muchas oportunidades para corregir su imprecisión, pero se ha limitado a reiterar la misma incriminación que en privado se reconocía como injustificada. Así, en su contribución al bombardeo mediático que se organizó aprovechando la deserción del sandinista Roger Miranda, en diciembre Lemoyne proclamó que el ministro de Defensa nicaragüense Daniel Ortega parecía estar confirmando indirectamente la existencia de la ayuda sandinista a los rebeldes salvadoreños.
Cuando dio respuesta a las acusaciones de Miranda, así es como Lemoyne transmite la queja de Ortega, quien consideraba que la administración de Reagan no tenía siquiera derecho a realizar este tipo de acusaciones, puesto que ellos estaban armando a la contra, lo que Ortega proseguía diciendo, y ya no se quiso reflejar en el artículo, es que las guerrillas de El Salvador tienen algunos recursos y métodos para obtener su armamento y que se arman sobre todo con recursos propios, sin depender de fuentes externas, son autosuficientes. Por tanto, Ortega negó que Nicaragua prestara ayuda a la guerrilla salvadoreña, pero Lemoyne y el Times lo convirtieron hábilmente en una confirmación de esa supuesta ayuda. Los colegas de Lemoyne también se subieron al ring. Stephen Engelberg, por ejemplo, escribió que la acusación del gobierno de los Estados Unidos parece haber sido confirmada por Miranda, quien afirmó que los sandinistas transportaban la ayuda armamentística por mar, esto es cruzando el Golfo de Fonseca, pero el Golfo no tiene más de 30 kilómetros de ancho. Los marines y los equipos de SEAL patrullan por él constantemente y está controlado por una instalación de radar cita en el mismo golfo, concretamente en la isla del Tigre, capaz de localizar y seguir la ruta de cualquier barco en una zona bastante más amplia que la del Golfo. Así lo ha declarado ante el Tribunal Internacional David McMichael, el especialista de la CIA que se encargó del analista de los datos relevantes para el caso en la época en la que se refiere Engelberg. A pesar de todos estos controles, no hay prueba del traslado de armamento, pero ya es curioso que Nicaragua sí tenga muchas pruebas que demuestren los suministros de la CIA en la situación pretendidamente simétrica. Se requiere mucho autocontrol para que no nos domine aquí la sensación de ridículo. Cuando los acuerdos de paz fueron finalmente desarbolados en enero de 1988, George Volsky, otro articulista del Times, escribió que la disposición de los acuerdos conforme a la cual se requiere a todos los países que se nieguen al uso de su territorio por parte de insurgentes de las naciones vecinas debe aplicarse sobre todo a Nicaragua, de quien se dice que está ayudando a los rebeldes de El Salvador, y a Honduras, cuyo territorio se afirma que es una parte importante del aprovisionamiento armamentístico de la contra dirigido por Estados Unidos. Sin duda es un resumen preciso de los datos más fidedignos en torno a la ayuda a las fuerzas ilegítimas e insurrectas ilegalizada por los acuerdos. Volsky no explicó por qué esa misma disposición no era aplicable a El Salvador, de quien también se afirma que está implicado en la estructura estadounidense de suministro a la contra, o a Costa Rica, que ha sido desde hace mucho la base de la facción más liberal de los rebeldes nicaragüenses y desde donde continúa operando la contra costarricense, como se puede comprobar regularmente cuando las noticias citan a una fuente de la contra en Costa Rica, además de ser perfectamente demostrable solo con que alguien tuviera un mínimo interés en conocer los hechos. Lemoyne advirtió posteriormente que los acuerdos de paz se iban a ir al traste si en el futuro se sigue encontrando que los sandinistas colaboran con las guerrillas salvadoreñas, pero no hizo referencia a ningún problema similar en ninguna otra zona. En cuanto a Honduras, Lemoyne se limitó a observar con cautela varios meses más tarde que el apoyo que prestaban a la contra aparenta ser una violación flagrante de los acuerdos. Uno de los colegas del periódico, el corresponsal militar Bernard Trainor, escribió que hasta la fecha el respaldo de los sandinistas a las guerrillas salvadoreñas no se ha podido establecer de forma concluyente en la jerga del Times. Eso equivale a decir que no se conocen más hechos probatorios que un suministro minúsculo de 7 años atrás, ya muchos después de que las fuerzas de seguridad apoyadas por los Estados Unidos hubieran iniciado una guerra de exterminio y genocidio contra la población civil indefensa.
En palabras del obispo Rivera y Dama, sucesor del asesinado arzobispo Romero, así es como se establece la doctrina necesaria. No es menos interesante el hecho de que lobos y corderos dan por sentado lo mismo, que hubiera significado un auténtico crimen el proveer a la población civil indefensa de medios de defensa con los que protegerse de la guerra de exterminación y genocidio. Lo hubiera sido sin duda porque se trata de una guerra dirigida por clientes de los Estados Unidos, con ayuda de los Estados Unidos y en el apogeo con su organización e intervención directa. En cambio, proporcionar armas de defensa a las víctimas del Pol Pot, de haber sido posible, habría significado un gesto de nobleza. Es ilustrativo el observar que un contraste tan sencillo como este y su importante innegable resulten aquí casi incomprensibles. A finales de 1988, Lemoyne quiso cerrar su cuarto año de corresponsalia en El Salvador para el Times, publicando un análisis completo de la ayuda prestada a las guerrillas salvadoreñas. Habían pasado 15 meses desde que escribió, poco después de la firma de los acuerdos de paz, que numerosas pruebas atestiguaban la colaboración sandinista hasta el punto de que las guerrillas del Salvador tendrían muchas dificultades para sobrevivir si no fuera por esta ayuda. Habían pasado 14 meses desde que el director de la sección de International había mostrado su acuerdo con que las numerosas pruebas no eran tales y 9 meses desde que éste había pedido a Lemoyne que dedicara un artículo entero a las pruebas reales, fueran las que fueran, véase la nota 8. 9 largos meses de investigación bien merecen una lectura minuciosa. Ahora las numerosas pruebas de la ayuda nicaragüense de la que las guerrillas dependían para su simple subsistencia se han esfumado por completo. Lemoyne no hace mención alguna de sus afirmaciones anteriores ni de la petición de que muestre sus pruebas, ni de la contribución que sus frases gratuitas significaron para el proyecto de demonización del sandinismo, protegiendo con ello a los clientes asesinos de los Estados Unidos y minando la base de los acuerdos de paz. Ahora resulta ser que las pruebas son muy circunstanciales y abiertas a diferentes interpretaciones, ya no son numerosas, sino limitadas y aún de estas no se ofrece ninguna relación fidedigna. Además, las pruebas limitadas indican que los cargamentos son reducidos y probablemente esporádicos, es decir, nada que ver con la ayuda en gran escala que mantenía viva la guerrilla salvadoreña. Según la versión de agosto de 1987 y artículos posteriores, claro está que tales conclusiones no sorprenderán a quien haya estudiado cómo ha funcionado con respecto a estas cuestiones la propaganda gubernamental estadounidense en los últimos años. Las pruebas limitadas tienen que ver con el transbordo de mercancías desde el bloque soviético, especialmente desde Cuba, aunque de nuevo no se aportan hechos probatorios. Si seguimos leyendo encontraremos que se han atestiguado al menos en la misma medida los suministros directos de armamento de la Contra a la guerrilla salvadoreña, al igual que la implicación en ello del ejército hondureño. Ello tampoco resultará sorprendente para los que se hayan tomado la molestia de leer la propaganda gubernamental en lugar de limitarse a informar a partir de las comunicaciones de prensa. En un escrito interno del Departamento de Estado, por ejemplo, se recoge la declaración de un desertor sandinista que no corroboró los supuestos suministros sandinistas, pero en cambio afirmó que las armas provenían de México y Guatemala. Resulta igualmente probable, aunque se ha investigado, que cuando los delegados de los Estados Unidos se dirigieron a la frontera en febrero de 1988, después de que se terminaran con sus 3 vuelos diarios de suministro, empezaran a vender armas a oficiales hondureños corruptos, quienes las venderían a su vez a las guerrillas salvadoreñas. Es un tema sobre el que volveremos enseguida. La contribución más importante del sandinismo a la guerrilla salvadoreña es, según la nueva versión de Lemoyne, un puerto seguro en Nicaragua,
para la ubicación de sus oficinas y centros logísticos y de transporte, además de la libertad de viajar por Nicaragua y otras zonas. Lo mismo podría decirse de muchos otros países, dejando a un lado los Estados Unidos y sus dependencias, y todos los estados de la región, incluyendo a Costa Rica, han prestado siempre ese tipo de ayuda y una mucha más intensa a las fuerzas delegadas por los Estados Unidos para que atacaran Nicaragua. El lector atento ya habrá percibido que hemos llegado al fin de la farsa. Como era bien evidente, el cuento de la supuesta simetría no pasa de ser ridículo. El engaño ha sido mantenido con éxito en tanto en cuanto prestar ayuda a la contra era una opción política relevante y viable. Durante este tiempo era necesario presentar a las fuerzas delegadas de los Estados Unidos como guerrillas genuinas, insistiendo así en la idea de la simetría existente entre la contra nicaragüense y la guerrilla salvadoreña. Necesitadas ambas la colaboración exterior para sobrevivir. A finales de 1988 la opción de la contra perdió el poco atractivo que le quedaba, en parte porque ya no era necesaria para lograr el objetivo de arruinar Nicaragua y maximizar el sufrimiento y el malestar de su población civil, en parte porque comenzaba a ser imposible mantener por más tiempo a las fuerzas de la contra en el país. Por tanto, se permite que el cuento desaparezca de los medios. Ahora bien, siempre sin reconocer la intervención previa. Ello implica a su vez que desaparezca de la historia, como probablemente sucederá. Las reglas del juego son claras. El poder establecido fija los términos del debate político. El sistema mediático y gubernamental crea la afirmación de que los sandinistas están ayudando a las guerrillas salvadoreñas y la renueva insistentemente tanto como lo requiere la causa. De forma asidua se tolera la intromisión de algún escéptico que objete que las pruebas son ciertamente escasas. Sin embargo, no se trata ni se investiga sobre la cuestión de la posible ayuda salvadoreña a las fuerzas de la dirigida por los Estados Unidos, aun cuando no hay dudas de que durante 1986 El Salvador sirvió de base para los ataques contra Nicaragua, y las mismas fuentes que dijeron la verdad entonces pero fueron ignoradas aseveran que el proceso continúa hoy pero siguen siendo ignoradas. Mientras resultó útil, en suma, se mantuvo la absurda tesis de la simetría y la teoría de una colaboración imprescindible del exterior. Hoy, dejada a un lado, puede recuperarse cuando sea necesaria, aun cuando haya sido retirada silenciosamente, puesto que ya se han sentado sus bases en la conciencia pública. El debate ha de centrarse sobre un único tema, la idea de que Nicaragua, al igual que otros gobiernos, incluso los mismos ciudadanos, de ser así posible, debería evitar enviar ayuda a las personas que intentan defenderse ante el asalto de los ejércitos y los escuadrones de la muerte enviados por un régimen militar implantado por una potencia extranjera. Si se analizara con más detalle el otro tema, el prohibido, podrían extraerse conclusiones interesantes sobre los principios éticos y el clima intelectual reinante, pero nos alejaría tanto del consenso fabricado por el poder que esta posibilidad resulta inimaginable. Observemos finalmente que no se ha dispensado a todos los desertores del mismo trago regio que a Miranda, cuya deserción se produjo en el momento crítico de la fase final de la campaña mixta, mediática y gubernamental, para terminar con los indeseados acuerdos de paz. En el caso de Miranda, el bombardeo mediático se inició con 2 largos artículos de portada en el Washington Post publicado el 13 de diciembre de 1987 y fue continuo durante varias semanas. Los medios retransmitían la propaganda del Departamento de Estado, basada en el testimonio del ex sandinista que advertía ominosamente que Nicaragua podría intentar defender su territorio nacional contra el suministro aéreo de la CIA a las fuerzas delegadas de los Estados Unidos.
Afirmaba que Nicaragua se reía de las narices de la imponente marina estadounidense con envíos indetectables de armas a El Salvador a través del Golfo de Fonseca, y reportaba que los sandinistas planeaban reducir su ejército regular y entregar armamento ligero a los civiles para que se defendieran ante una posible invasión de los Estados Unidos. Aunque esta última noticia fue transformada por la prensa independiente en la amenaza de la destrucción y el terrorismo contra sus vecinos. Compares el caso de Miranda con la reacción de los medios ante la deserción de Horacio Arce, quien desde 1985 era el jefe del Servicio de Inteligencia del FDN, Fuerzas Democráticas Nicaragüenses, el bloque más importante de la Contra. Tras haber recibido asilo en la Embajada de México en Tegucigalpa, Arce partió para la Ciudad de México en noviembre de 1988 y regresó a Managua durante el programa de amnistía del gobierno nicaragüense. Fue entrevistado durante su estancia en México y se vio que tenía muchas cosas que decir. El jefe del Servicio de Inteligencia de la Contra proporcionó detalles de la ayuda que les prestaba el Pentágono, violando las restricciones del Congreso. Se incluía el entrenamiento de los Contras por parte de instructores militares estadounidenses. A lo largo de 1986, en cierta base militar de un estado del sur, una base aérea semisecreta con 17 pistas a la que llegaron directamente en varios Hércules C-130 sin pasar por ningún control de inmigración o aduanas como es lógico. Los instructores provenían de Fort Bragg cuando finalizó la Guerra de las Malvinas en 1982. La Contra hondureña perdió a los adiestradores y consejeros argentinos, pero en la base estadounidense en la que se los formaba ilegalmente, el propio Arce estuvo allí. Había entre los instructores un especialista chileno en la guerra psicológica, con lo que se mantenían los vínculos con los países neofascistas de la órbita estadounidense. Arce, entre otros, también recibió adiestramiento en la base aérea de Ilopango, cerca de San Salvador, por parte de instructores salvadoreños y estadounidenses. En Honduras fueron entrenados directamente por el ejército hondureño, que desde 1980 había estado proporcionando la base de la instrucción y la logística, y cedía a sus pilotos para los vuelos de suministro en territorio de Nicaragua. Las autoridades hondureñas de la inmigración también colaboraron, facilitando el acceso de la Contra a los campos de refugiados para la recluta en ocasiones forzosa. Los indios Misquito eran entrenados separadamente por un oficial japonés. La mayoría de los supervisores de la instrucción y la ayuda eran de origen hispano, sobre todo cubanos, dominicanos, puertorriqueños, suramericanos y aún algunos españoles. Las armas procedían mayoritariamente de Israel. Como todo el mundo sabe, sobre todo el armamento requisado durante la guerra del Líbano en 1982. Los cubanos de la CIA están por todas partes, involucrados hasta la médula en la corrupción general, y parte de la financiación de la Contra se obtenía mediante el tráfico de drogas. Los Estados Unidos son un poder global y por tanto cuentan con la capacidad de construir sistemas muy refinados de terrorismo y corrupción, utilizando para ello sus estados clientes y mercenarios, así como su tradicional vinculación con el terrorismo internacional y los sindicatos del crimen. Los oficiales de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, según Arce, proporcionaban información privilegiada a la Contra, entre otras ayudas. Sus contactos en la embajada eran, por ejemplo, Roel Mahor de la CIA y Alexander Zimmerman, quien aparentemente es de la AID, pero a la vez es de la CIA. Asimismo, Arce entró en contacto directo con los almacenes de la AID en Tegucigalpa
en la sede de la compañía Electropura. AIDE ha servido en el pasado como avanzadilla de las operaciones terroristas de la CIA, y ello se ha reconocido públicamente, en especial durante la guerra clandestina contra Laos. El 19 de julio de 1979, día de la victoria sandinista, Arce había huido de Nicaragua con su padre, comandante de la Guardia Nacional de Somoza. Un año después fue reclutado para la Contra, adoptando el nombre de Guerra del Mercenario. En enero de 1981, la operación se había convertido ya en algo serio, algo grande. Fue ascendiendo hasta lograr el rango de comandante y fue nombrado jefe del Servicio de Inteligencia después de que Ricardo Lau, su antecesor en el cargo, fuera despachado y probablemente asesinado por la misma Contra. Según las conjeturas de Arce, Lau representaba un problema para la Contra, ya que a principios de 1985 el antiguo jefe de inteligencia de El Salvador, Roberto Santibáñez, le habían involucrado en la trama del asesinato del arzobispo Romero y le habían atribuido una función clave en la organización e instrucción de los escuadrones de la muerte en El Salvador y Guatemala, así como en varios asesinatos políticos cometidos en Honduras. Era el más ladrón de los ladrones, según Arce. El mercenario precisó también que no todos los Contra iban a sueldo, ya que algunos sentían lealtad por sus jefes. Aún así, su salario era muy elevado, comparado con el estándar de la región. Sin tener una familia a su cargo, Arce ingresaba cerca de $500 mensuales. Las Fuerzas Armadas hondureñas participaban en todas las operaciones que se desarrollaron cerca de la frontera y además realizan servicios de investigación sobre objetivos nicaragüenses, tanto militares como civiles. Los objetivos civiles son muy importantes, ya que según Arce atacábamos muchas escuelas, centros de salud y este tipo de cosas. Hemos intentado que el gobierno de Nicaragua no pueda prestar ninguna clase de servicios sociales a los campesinos, que no pueda desarrollar su proyecto. Esa es la idea. Resulta evidente que en su instrucción por parte de los Estados Unidos fue todo un éxito y comprendieron de qué se trataba. Arce también se refirió a la frecuente corrupción de los Contra, empezando por el propio comandante Enrique Bermúdez, y a la venta de armas y materiales suministrados por los Estados Unidos, gran parte de lo cual acababa probablemente en manos de las guerrillas del Salvador, en colaboración con oficiales hondureños que sacan también su tajada del pastel. La Contra está vendiendo rifles de asalto y equipamiento de radiocomunicaciones al FMLN de El Salvador. A la postre, por tanto, será verdad que el FMLN está recibiendo ayuda desde Nicaragua. Lemoy y el Times estarán encantados de saberlo. Como puede verse, pues, Arce tenía mucho más que contar que Miranda, y su función en la organización de la Contra fue mucho más relevante que la Miranda en el gobierno de Nicaragua. Además, como ya se ha indicado, la Contra se veía favorecida por una atención y publicidad extraordinaria superiores por lo general a las del propio gobierno, pero en este caso no hubo manera de bastardear su testimonio para que ayudara a la causa de la demonización de los sandinistas y recabara respaldo público para los estados terroristas. Bien al contrario, su mensaje iba en el sentido inverso. Los directores de los medios de comunicación realizaron su elección a partir de eso.